Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre el avance de los billonarios. Pasantías OEA, inscripciones abiertas a partir del 29 de febrero. ¿Cuál es el rol que cumple un facilitador judicial en casos de violencia familiar? OEA celebró el legado del Dr. Martin Luther King Jr. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre el avance de los billonarios y los millones de personas que batallan para sobrevivir. Queridas amigas y amigos de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, esta columna que pretende reflexionar sobre los problemas contemporáneos de la democracia, nos referimos a varios eventos que han venido aconteciendo en últimos días, particularmente el Foro Mundial en Davos, donde, como sabemos, se reúnen representantes de más de 100 gobiernos, representantes de empresas, de organismos no gubernamentales, es decir, la crème de la crème de quienes analizan lo que sucede en materia económica se reúne en esta ciudad suiza. Pero de manera paralela a esta reunión, que es prototípica de la discusión de los negocios en el mundo, también Oxfam Internacional presentó un reporte que no deja de ser, desde muchos puntos de vista, muy preocupante. Como se dice ahí, podemos percibir que desde el año 2019, cuando explotó la pandemia, a la fecha, 5,000 millones de personas se encuentran en condición de pobreza y se encuentran todavía peor de lo que estaban en el 2019. Es decir, son más pobres que lo que ya eran en el 2019. Esto evidencia, por supuesto, la enorme desigualdad en la que vivimos, pero también los impactos que tiene esto en el sistema democrático, porque mientras un puñado de personas, 5 billonarios, condensan la riqueza en el mundo, estas 5,000 millones de personas están en condiciones infrahumanas. Evidentemente, el tema de la desigualdad es uno de los grandes problemas que enfrenta la democracia, porque la desigualdad trae consigo la emergencia de discursos populistas que tratan de resolver con curitas lo que se ha transformado en un enorme cáncer. Atender el tema de la desigualdad y no concentrarnos solo en la riqueza que se da en un puñado de personas, en un pequeño grupo de billonarios, es un asunto a reflexionar que, si no se atiende de manera adecuada, seguirá generando graves problemas en este proceso de erosión democrática que estamos viviendo de manera cada vez más intensa. La Organización de los Estados Americanos ofrece una oportunidad única de adquirir experiencia laboral en distintas áreas de especialidad en un ambiente internacional y multicultural, mejorando las posibilidades de establecer redes de contactos. Además, permite la posibilidad de obtener aprendizaje sobre la organización, su misión, pilares, estructuras y proyectos en el hemisferio. La OEA es el principal foro político de la región que promueve y apoya la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo integral en las Américas. Las inscripciones comienzan este 29 de enero y cierran el 16 de febrero. Los cursos se pueden realizar de forma virtual y presencial. El programa de facilitadores judiciales de la OEA explica, a través del siguiente video, cuál es el rol que cumple un facilitador judicial en casos de violencia familiar. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales presenta las hazañas de Reina Isabel. Reina es una facilitadora judicial con mucha experiencia en atención de casos de violencia familiar. Reina ha recibido formación en la prevención de violencia familiar por parte de los jueces que trabajan para el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de su país y de parte de la OEA, por lo cual ha logrado que muchas víctimas de su comunidad denuncien a sus agresores ante los juzgados. El otro día, Reina acompañó a doña Marta a denunciar a don Juan, su esposo, quien la insultaba y le prohibía trabajar fuera de casa, siendo así una víctima de violencia psicológica y económica. Lamentablemente, doña Marta también estaba siendo agredida físicamente por su esposo, y al entender que ella y su hijo corrían peligro, finalmente decidió denunciarlo, contando con el apoyo de doña Reina. Doña Reina también ayudó a don David el año pasado, un abuelito del cantón que era maltratado por su propio hijo, quien lo desatendía y a veces lo dejaba dormido en el patio cuando se peleaba con él. Su hijo, sin ser el dueño de la casa, se había apropiado de ella,
y ejercía violencia patrimonial y económica en contra de don David. La violencia familiar puede manifestarse a través de agresiones verbales, físicas, sexuales, mediáticas o por medio de abusos económicos y patrimoniales, como el caso de don David, a quien le negaban el alimento y la vivienda. Además, se apropiaban de sus bienes patrimoniales. Doña Reina ha brindado asesoría sobre el procedimiento necesario para realizar denuncias ante la Fiscalía y los juzgados. La otra vez, Doña Reina ayudó a que se defendieran los derechos de Danielita, una pequeña niña que estaba siendo agredida por su papá, don Carlos, el vendedor de frutas más conocido de la comunidad. Don Carlos golpeaba bruscamente a Danielita todos los días con el pretexto de educarla para que realizara sus tareas y ayudara en el negocio. Y era tanto el abuso físico que Danielita ya tenía dislocado un brazo. La tía de Danielita, al enterarse de la situación, solicitó ayuda a Niña Reina, quien la aconsejó representar a Danielita por medio de una denuncia escrita ante los juzgados de la familia. La tía de Danielita siguió todas las recomendaciones de Doña Reina y logró que don Carlos fuera capturado y acusado por violencia familiar. Niña Reina le recordó a la tía de Danielita que estos casos siempre se deben denunciar, ya que la violencia familiar no se puede justificar por ninguna razón y las víctimas deben recibir medidas de protección. Asimismo, replicó que toda persona que conozca sobre casos de violencia en contra de menores de edad y guarde silencio sobre los hechos también enfrentará consecuencias legales. Casos de violencia familiar, ¿qué recomendaciones deben tener en cuenta las y los facilitadores judiciales al momento de atender a las víctimas? Las y los facilitadores judiciales deben brindar asesoría a las víctimas conforme a los protocolos de actuación de los poderes judiciales de la jurisdicción donde residen, es decir, la legislación en la que se les capacita. Estos casos son atendidos únicamente por los juzgados, ya que no es posible realizarse una mediación ante hechos de violencia familiar. Al momento de escuchar a la víctima y solicitar descripción de los hechos, no deben formularse preguntas, juicios u opiniones discriminatorias o de recriminación. Se debe acompañar y brindar apoyo a las víctimas, procurando proteger su privacidad. Es importante solicitar apoyo a las instituciones o comités locales de atención integral a víctimas para establecer planes de seguridad y protección a la víctima en complementariedad con las medidas de protección emitidas por el juez. Si conoces casos de violencia o eres víctima, no te quedes callado, denuncia. Puedes solicitar ayuda ante las instancias judiciales de tu país, como lo son los juzgados, Fiscalía o la Procuraduría. La OEA celebró y recordó el legado del Dr. Martin Luther King Jr. La Organización de los Estados Americanos acogió en agosto pasado un evento para celebrar el 60 aniversario de la marcha sobre Washington que él lideró y su impacto en las Américas. La marcha sobre Washington en 1963 es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, cuando miles de afroamericanos y simpatizantes se manifestaron a favor de la justicia. Abrió los ojos de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, a las graves injusticias que enfrentaban, que todavía enfrentan los afroamericanos. El discurso que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció ese día no solo resonó entre los afroamericanos, sino que el mensaje viajó por todas las partes. Se convirtió en un llamamiento a los pueblos indígenas, asiáticos, latinos, latinas, así como a otros grupos que sufren discriminación racial y otras formas de discriminación. Muchas de las tácticas que el movimiento por los derechos civiles utilizó en las décadas de 1950 y 60, como las protestas pacíficas y la desobediencia civil, fueron adaptados por muchos movimientos sociales en todo el mundo en los años posteriores a la marcha, y siguen utilizándose hoy en día, ya que la justicia social, la igualdad y el acceso a derechos siguen estando fuera del alcance de tantas personas en la región. La democracia es una meta, pero también es un proceso que evoluciona, igual que nuestras sociedades. Retrocede, progresa, se estanca, da saltos. Es algo que tenemos que trabajar con perseverancia
y debemos permanecer siempre vigilantes para garantizar que la justicia social, la igualdad y la libertad, algunos de los principios clave de la democracia, nunca se tambaleen. En la OEA hemos estado comprometidos con el objetivo de cuidar la democracia. Prioridades que entonces no nos parecían tales están ahora al frente de nuestra agenda. A medida que el mundo va evolucionando, también tiene que evolucionar nuestra comprensión de la democracia, de cómo promoverla y protegerla, y de los derechos de las personas que componen esas democracias. En el pasado se entendía que en el centro de la democracia estaba el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres que la componen. La interpretación de quién encajaba en esa categoría de hombres no está claramente definida a principios del siglo XX. Ahora sabemos que para que las democracias tengan éxito, esos derechos deben extenderse no solo a los hombres en el sentido binario, sino también a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+, los niños, las niñas, los y las adolescentes, los y las afrodescendientes, pueblos indígenas, otros grupos minoritarios raciales, nacionales, étnicos, migrantes, minorías religiosas, las personas con discapacidad, y la lista tiene que ser aún más larga. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.